estorbando en nuestros oídos, nuestro entendimiento, y el día de hoy podemos decir que miramos claramente a través de tu palabra, amado Dios. Es gracias a ti que podemos ser redarguidos a través de tu palabra. Es gracias a tu Espíritu Santo que podemos darnos cuenta de nuestra maldad, Padre amado, de lo que hay en nuestro interior, que nuestro corazón es mentiroso, es engañoso, y no podemos confiar de él, porque sabemos que en nuestro interior solamente es el hacer el mal. Amado Dios, ayúdanos a permanecer delante de ti de buena manera, caminando en rectitud, en obediencia, no apartarnos ni a la izquierda ni a la derecha, amado Dios, no volteando atrás, sino caminar poniendo nuestra mirada en ti, nuestro Señor Jesucristo. Y ayúdanos, Padre amado, a poder, Señor, a deleitarnos en tu palabra, a recibirla con humildad y no criticar y no juzgar, amado Dios, porque sabemos que tu palabra confronta nuestra vida, confronta nuestro pecado, amado Dios, y ayúdanos a que seamos obedientes y que recibamos tu palabra, amado Dios, con humildad. Y sabemos que solo tú puedes hacer la obra en nosotros. Tú edificas tu iglesia. Si tú no lo haces, en vano es todo lo que hacemos, amado Dios. En vano son mis palabras. En vano es todo lo que yo hago si tú no estás en medio de nosotros, si tú no edificas nuestra iglesia, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro interior. Ayúdanos, amado Dios, y nos ponemos en tus manos, reconociendo, Señor, que somos inútiles, que no somos nada y que no podemos hacer absolutamente nada en nuestras propias fuerzas, sino que eres tú obrando en nosotros a través de tu palabra. Eres tú obrando en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Gracias, y a ti sea el honor y la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana anterior estuvimos hablando sobre la importancia de la gracia. ¿Qué es la gracia? Hablamos sobre la gracia. Y bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad sobre qué es la gracia. Y a manera de introducción, la gracia de Dios la podemos definir de esta manera. Se le ha definido como favor inmerecido, algo que necesitamos pero que no merecemos. Y el favor inmerecido de Dios hacia el hombre pecaminoso, por medio del cual Él ha provisto para la redención del hombre por medio de la muerte expiatoria de su Hijo Jesucristo. Un favor inmerecido de parte de Dios, algo que necesitamos, algo que ocupamos, ¿verdad? Pero que no lo merecemos. Es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Amén. Y sabemos de antemano, el ser humano por naturaleza es malo, es depravado, y solamente en su corazón está el hacer el mal. Solamente, ¿verdad? No hay nada bueno ni bueno. Aquí podemos definir la gracia de Dios, ¿no? Favor inmerecido de Dios, algo que necesitamos pero que no merecemos. Y el favor inmerecido de Dios hacia el hombre pecaminoso, por medio del cual Él, Dios, por medio de Dios el Padre, ha provisto para la redención, para la justificación, ¿verdad? Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él ha provisto, Él ha dado, el Dios Padre ha dado, así como dice Efesios capítulo 2, verso 8, ¿qué dice ahí? Pablo declara, porque por gracia, todo esto es a manera de introducción, dando un repaso de lo que hablamos la semana anterior. Y Pablo declara, porque por gracia, ¿verdad? Gracia, ¿verdad? Esa palabra resalta,
Somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto no es propio de nosotros. Dice, pues es que un don de Dios, un regalo de Dios. Así que a Dios sea la honra, sea la gloria, la majestad. Y delante de Él es digno que delante de Él toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Él es Dios, que Él es el Señor, Jesucristo, ¿verdad? Que vino a esta tierra, dejó su trono, dejó su reino, se hizo hombre con ese propósito, ¿verdad? Porque el Padre, ¿verdad?, ya había predestinado enviar a su Hijo por el rescate de todos y cada uno de nosotros. Así como lo define Efesios capítulo 2, verso 8, ¿verdad? El propósito de la gracia común de Dios. Su propósito es que todos los hombres lleguen al conocimiento de Dios y se arrepientan de sus pecados. Eso es muy, muy, muy claro, ¿verdad? Que todos lleguen al conocimiento, ¿verdad? Y eso es algo que hace contraste. Esto va en contra de lo que dice muchas veces Romanos capítulo 1, ¿verdad? Romanos capítulo 1 es claro, ¿verdad? Es muy claro referente a la ira de Dios, el no darle gloria a Dios, el no darle tributo a Dios, el no entregarle nuestra vida a Dios, el no reconocerlo como el dador de la vida, como el que hizo todo. Entonces eso va en contra de Dios. Viene la ira, viene el castigo de Dios. ¿Por qué? Por no darle gloria y honra. Entonces aquí dice, el propósito de la gracia común de Dios es, ¿de qué? De que los hombres lleguen al conocimiento. Y Romanos es bien claro, dice, tú, hombre, no tienes justificación. Si tú miras la creación, si tú miras los cielos, si tú miras todo, eso te da a entender que verdaderamente existe un Dios que lo hizo todo. Y no tienes justificación. Por eso Dios los entregó una mente reprobada, una mente mala. Eso es muy claro. La gracia viene de la persona más eminente. Y esa persona es Dios Padre, ofreciendo con amor su mayor posesión, que es su Hijo Jesucristo. Él dio su Hijo. Yo dudaría más de una vez dar a mi hijo en rescate de alguien, ¿verdad? Y yo sé que todos los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, somos padres, ¿verdad? ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? Poquito, no lo creo. Sé que todos aman a sus hijos. ¿Qué harían por sus hijos? Harían todo, no importa si se quedaran en ceros. Si fueran ricos, si fueran millonarios, con tal de salvar la vida de su hijo, estoy 100% seguro que lo dejarían todo, con tal de rescatar a su propio hijo, a su propia sangre. Bueno, aquí dice que Dios el Padre proveyó de su hijo. La fuente de la gracia es Dios, ofreciendo con amor a su mayor posesión, que es nuestro Señor Jesucristo. El Padre, quien es el Dios de toda gracia. Toda gracia. Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. Podemos ir ahí nuevamente. ¿Qué dice ahí Primera de Pedro? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nuevamente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia, que dice, nos va a perfeccionar. Él nos afirma, Él nos fortalece y Él nos establece. Amén. El Dios de toda gracia, ese Dios que es un Dios de toda gracia, Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Amén. Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Ahí
quedan eliminados todos esos argumentos de que, bueno, soy hijo de Dios, pero a la misma vez tengo la libertad, ¿verdad?, que Dios me dio para hacer y vivir como yo quiera. No, aquí la palabra en 1 de Pedro 5:10 es muy claro. Dice que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Entonces, eso nos da a entender que nos va moldeando día a día, nos va cambiando. ¿Por qué? Porque aquí es muy claro, nos perfecciona, nos afirma. ¿En qué? En su llamado. Tenemos un llamado, todos tenemos un llamado, ¿verdad? Un llamado, un llamamiento santo y un llamamiento eterno. Ese es el llamado de los cristianos. Si alguien dice que no, ese no es su llamado, muy independiente de su vocación, muy independiente para qué Dios lo llamó, aquí es bien claro. Dios nos llamó ¿para qué? Para que un llamamiento santo y un llamamiento eterno. Y ese llamamiento es eterno para con Dios. Estar una eternidad con Dios. Entonces aquí podemos ver bien definida la gracia de Dios. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. No es a través de los méritos humanos, no es a través de nuestras buenas obras, de ninguna manera, que claro, vamos a ir viendo más adelante que la gracia también demanda buenas obras. Si no hay buenas obras en Cristo Jesús, algo está muy mal en nuestra vida. Y la gracia y la verdad, Juan capítulo 1, verso 17. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la verdad, ¿verdad? Así que se cerró el canon de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y Dios nos sigue hablando, ¿verdad? Dios nos sigue hablando a través de su palabra, no a través de sueños, no a través de visiones, no a través de un profeta, no es a través de los apóstoles, ¿verdad? No hay mejor palabra, más certera, más precisa, más eficaz que la misma palabra de Dios. No hay nada mejor que alguien venga y nos diga, el Señor me habló y me dio esta palabra para ti, que te diga un texto bíblico, ¿no? Eso es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué es la palabra más eficaz, más certera, más correcta, ¿no? Que no se va a equivocar. ¿Por qué? Porque las buenas intenciones muchas veces salen de más. He dicho muchas veces, ¿no? Cuando le profetizaron a mi esposa, le dijeron, lo que vas a tener es niño. Y Dios va a restaurar ese matrimonio. Teníamos menos que de 2 años, menos de 3 años de casados. No iba a ser niño, iba a ser niña, ¿no? Pero muchas veces cuando queremos usurpar el lugar de Dios, vienen esas consecuencias. Por cuanto dice la palabra de Dios, por cuanto dijeron y no dije, ¿verdad? Hay una consecuencia el hablar en nombre de Dios, ¿no? El Señor nos guarde de querer hablar en el nombre de Dios y decir Dios me habló y Dios me dijo, ¿no? Es mejor decir Dios dijo a través de su palabra y recibirla como lo que es. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Si alguien no quiere recibir la palabra de Dios es porque tiene su corazón muy duro, ¿no? Y como dije en la oración, ¿no? Es difícil, ¿no? Muchas veces recibir la palabra porque nos hiere, nos duele, nos confronta, pero al final de cuentas es la misma palabra de Dios la que nos va sanando y nos va limpiando al mismo tiempo. Entonces, la gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La manifestación de la gracia en el Antiguo Testamento, podemos mirar el panorama, ¿no? Usted tiene su Biblia, usted puede mirar un panorama desde Génesis hasta Apocalipsis, y aún desde que pecó Eva y Adán, nos damos cuenta que la gracia de Dios siempre ha estado ahí, ¿no?
No es algo que solamente surgió en el Nuevo Testamento, sino podemos mirar la gracia de Dios en toda la trayectoria. Podemos mirar la gracia de Dios en todo momento con el pueblo de Israel, pero aún desde que pecó Adán y Eva, podemos mirar que la gracia de Dios siempre ha sido manifestada. Y el día de hoy también de igual manera podemos mirar la gracia de Dios, la bondad de Dios de diferentes maneras, diferentes ángulos. En el Edén, por su desobediencia, el hombre rompió su relación esencial con Dios, ya que había sido creado a su imagen y semejanza para adorarle y servirle. Eso es lo que dice la palabra de Dios, para adorar a Dios. Bueno, ahora nosotros como conocedores de la palabra, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es principalmente adorar a Dios, honrar a Dios, servirle a Dios con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestros talentos, así como lo declara la palabra. Génesis capítulo 3, verso 8, ¿qué dice ahí? Vemos que el hombre caído se esconde de la presencia de Dios, pero Dios le busca y le viste de las pieles de una víctima sacrificada y promete la victoria final sobre el enemigo a causa de tanta ruina por medio de la simiente de la mujer. He aquí la gracia en manifestación inmediatamente después de la caída. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estás desnudo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Escuchemos bien ahí. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas. Escuchemos bien ahí. Espero que todos me estén acompañando. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nos damos cuenta que desde el inicio Dios inmediatamente obrando a favor de su creación, dando una salida, dando una escapatoria. ¿Para qué? Para nuestra redención, para nuestra justificación. Los cubrió, ¿verdad? Los tapó su desnudez, ¿verdad?
¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dice, por cuanto la muerte, acompáñenme, vamos ahí a 1 Corintios 15, 21. ¿Qué dice ahí? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por un hombre vino la muerte, ¿verdad? Gracias a Adán, ¿verdad? Porque no le podemos echar la culpa a Eva, porque la culpa no la tuvo Eva, la tuvo Adán por escuchar a su esposa, ¿no? Y Dios no fue con Eva. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te escondes? ¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿Verdad? Y el hombre se justificó. No fue responsable, no dijo, Señor, me dejé llevar. No, dijo, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. ¿Verdad? Entonces, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los hombres. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjense, porque así como en Adán, eso nos da a entender, esto nos da a entender de que así como Adán todos mueren. Escuchemos bien, todos. Porque muchas veces malinterpretamos el texto de Juan 3:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, ¿no? Y pensamos, ¿no? Creemos de que todos son salvos, ¿no? Por el simple hecho de creer, ¿no? ¿Sí o no? La Biblia dice claramente, ¿tú crees? También los demonios creen y tiemblan. Podemos poner un signo de interrogación ahí. También tú crees, los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Y aquí dice, porque así como en Adán todos mueren, todos. Pero aquí dice, también en Cristo todos. También en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, ¿verdad? No nuestras buenas intenciones. Estamos hablando de gracia y hay que hacer hincapié en esto, ¿no? Porque muchas veces creemos de que nuestras buenas intenciones, nuestras buenas obras son las que nos dan la heredad, la salvación, la justificación, la redención, y no es así. Es en Cristo Jesús. Y esa palabra en quiere decir que viviendo en Cristo, unidos en Cristo. Así como dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, todos mueren también, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, viviendo en Cristo, ¿verdad? Entregando nuestra vida en Cristo, nuestra vida va a ser vivificada, justificada. Somos redimidos, somos justificados. En los sacrificios, podemos mirar qué es lo que dice el Antiguo Testamento sobre los sacrificios, haciendo hincapié y mirando a lo que Dios el Padre había dicho sobre su Hijo Jesucristo. Los simbolismos de los sacrificios de sangre señalaban un modo provisional que el pecador podía acercarse a Dios. Repito nuevamente, el simbolismo de los sacrificios de sangre señalaba de un modo provisional que el pecador podía acercarse a Dios, viendo la sangre de la víctima correr a su favor. Y ahí en Levíticos 4:35 dice, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y le será perdonado, ¿no? Los simbolismos, los sacrificios de sangre, ¿verdad? Por sus pecados. Desde luego, la base era la obra de la cruz que después había de consumarse, ¿verdad? En la historia de Israel,
En ningún caso pudo Dios obrar. Fíjense cómo dice. En ningún caso pudo Dios obrar a favor de su pueblo como recompensa, ¿verdad? Por haber cumplido ellos la ley de una forma perfecta. Nunca Dios obró a favor del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un sacrificio simplemente. Pero el día de hoy hubo un sacrificio solamente una vez. En el Antiguo Testamento hubo muchos sacrificios. Jesucristo hizo un sacrificio una vez y para siempre, ¿verdad? Para todos los que creen, para todos los que han sido llamados conforme a su propósito, ¿verdad? Usted ha sido llamado. Todos los que hemos sido llamados por parte de Dios, bueno, ese sacrificio que fue hecho una vez y para siempre cumple todos los requisitos de parte de Dios. Nosotros somos simples hombres pecadores que no tenemos, ¿verdad?, la fortaleza, ¿verdad?, y no podemos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Dice, la intervención de Dios a favor de Israel en el Éxodo es una obra de pura gracia. Dice, comenzada y llevada gloriosamente a cabo por la iniciativa y la potencia de Dios, con miras a su pacto con Abraham y para la bendición de un pueblo malo, un pueblo flojo y contradictorio. Ese era el pueblo de Israel, ¿sí o no? Podemos mirar quiénes eran, cómo eran sus actitudes. Se quejaban de todo, se quejaban de Dios, ¿verdad? Miraron milagros y prodigios. Dios les dio de beber agua en el desierto, les dio de comer, no pasaban frío, no pasaban hambre, su calzado nunca se desgastaba. Y podemos ir a Éxodo 3:6. ¿Qué dice ahí? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esas fueron palabras de Dios. Pero podemos mirar la gracia de Dios, ¿verdad?, la bondad de Dios, que resalta sobre todas las cosas, y nos damos cuenta de que el pueblo de Israel era un pueblo duro de servicio, ¿verdad? Era un pueblo duro, un corazón duro, pero Dios en su gracia y en su misericordia desciende a hablar con Moisés y le da instrucciones, y aún podemos mirar de igual manera cuál fue la respuesta de Moisés, cuáles fueron sus excusas. Muchas veces nos pasa de igual manera. Podemos identificarnos como Moisés, de decir, es que no puedo, es que no sé cómo hacerlo, es que no sé hablar. Pero sabemos que Dios manda, Dios ordena. En el Antiguo Testamento la voz hebrea Shem indicaba el favor que una persona podría recibir de sus supervisores. Así José halló gracia en los ojos de Potifar. Ahí lo dice Génesis capítulo 3, verso 9. Estamos hablando sobre la gracia, ¿no? Hombres y mujeres que menciona la Biblia, hombres y mujeres que recibieron gracia sobre los hombres, de los hombres. Pero de igual manera, hermanos, era Dios obrando a favor de ellos. Así como José tenía la gracia de Dios.
Pero de igual manera los hombres vieron gracia en él, como también Ruth ahí con vos en Ruth capítulo 2. Y quiero que todos me acompañen a Romanos capítulo 5, verso 12. Un amén cuando lo tengan. Amén. Por tanto, Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia, para que así como el pecado reinó para muerte, fíjense cómo dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Punto. ¿Verdad? Así como el pecado reinó para muerte, de igual manera, y es muy claro, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. La gracia reina para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. La gracia reina por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Los cristianos, ¿verdad?, tenemos un objetivo, ¿verdad? Yo pienso que eso es muy claro. Los cristianos somos objetivos, somos claros en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestros fundamentos, en nuestras creencias, en nuestros dogmas, ¿verdad? A dónde vamos, de dónde venimos y qué es lo que Dios demanda en nuestras vidas. Bueno, aquí lo podemos mirar tangiblemente, claramente. Así dice, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Él reina, ¿verdad? Nuestro Señor reina, aún en los inconversos, ¿verdad? Podemos mirar la gracia de Dios aún en los no creyentes, ¿verdad? No hace excepción de personas. Dice que Él hace que salga el sol para los buenos y los malos, que descienda la lluvia para los buenos y los malos. Dios es justo, es Padre, ¿verdad? Pero así como la gracia es para todos, pero de igual manera va a llegar un día, ¿verdad?, donde todos absolutamente vamos a ser juzgados, no solamente por nuestras buenas obras, sino de igual manera por la incredulidad, ¿verdad?, por el ateísmo, por no reconocer a Dios, por no darle honra, por no darle gloria. Y ahora, hermanos, basado las buenas obras, ¿qué dicen las buenas obras y qué dice la gracia de ellas? ¿Qué dice la gracia referente a las buenas obras? En Efesios capítulo 2, verso 10, vayamos ahí. Pablo dice que uno es salvo por gracia, por medio de la fe. ¿Para qué? Para buenas obras. Él hace claro que las buenas obras no pueden ganar ni merecer la salvación. Es claro que las buenas obras no pueden ganar ni merecer la salvación. Efesios 2:10, leamos qué dice ahí. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es propio de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué nos dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10? Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Allá afuera la gente piensa que está viva, ¿verdad? Camina, respira, tiene logros, tiene metas, ¿verdad? Y son hombres, son mujeres que son muy prosperados y que les va muy bien en este mundo. Pero aquí dice Pablo, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Cristo nos alcanzó, ¿verdad? Él es bien claro, pero dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos, y fíjense qué dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Quiere decir que primero es la salvación, ¿verdad? Entonces, después de la salvación vienen las buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, eso nos da a entender que cuando hay una salvación genuina, cuando Dios nos ha alcanzado, cuando hemos gustado de la salvación, ¿verdad? Todos, creo firmemente que todos gozamos y hemos gustado de la salvación. Creo que todos sabemos qué es sentir el gozo del Señor, la presencia del Señor. Creo que todos sabemos cuando Dios está obrando en nuestra vida y podemos mirar el antes y el después. Bueno, aquí dice claramente, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso nos da a entender y nos da un panorama amplio, ancho, grande, de que todo cristiano ha sido llamado para buenas obras. No para que por sus buenas obras alcance el favor de Dios y para que obtenga la salvación, no. Dice que somos llamados para buenas obras. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo, porque la gracia, ese es el fruto de la gracia, hermanos. Ese es el fruto. Hay un fruto, sí, hay un fruto de la gracia. Y más adelante voy a dar varios textos, ¿verdad?, referente a ello. Entonces, Pablo tiene mucho cuidado en aclarar que las buenas obras resultan naturalmente de la gracia. Repito nuevamente, Pablo tiene mucho cuidado en aclarar que las buenas obras resultan naturalmente de la gracia y son requeridas por la gracia. Brotan naturalmente, ¿verdad? Brotan automáticamente. Es como cuando usted mira una fuente de agua. Eso es automático, es natural, es propio de la naturaleza, la cual fluye agua. Bueno, aquí Pablo dice, él tiene mucho cuidado en aclarar que las buenas obras resultan naturalmente de la gracia y son requeridas por la gracia. Así como lo dice la misma palabra, así como lo dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que separados de Él nada podemos hacer y que tenemos que llevar mucho fruto, que al lado de Él, unido a Él, damos mucho fruto. Romanos 11:6. Y si es por gracia, ya no es por obras, haciendo hincapié y aclarando de que, así como dice de que, pero dice Pablo tiene cuidado en aclarar que las buenas obras son un resultado natural de la gracia y son requeridas por la gracia. Y si por gracia, Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras.
De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Amén? Entonces podemos mirar bien simplificando todo de que es por gracia y no es por obras. Eso es muy claro. Y creo firmemente, ¿no?, de que eso nos ayuda a entender de que, cuál es nuestra posición el día de hoy. Estamos bajo la gracia, sí, pero la gracia naturalmente nos demanda buenas obras. ¿Cuáles son nuestras buenas obras, no? Y eso no se está refiriendo si eres bueno con tu mamá, con tu papá, con tus semejantes. Eso va mucho más allá, ¿no? Buenas obras aún en Cristo Jesús, en nuestra vida diaria como cristianos, en donde nos congregamos, qué es lo que hacemos, cómo servimos a Dios con nuestra vida. Esto abarca todos los ángulos, todos los puntos de nuestra vida. Entonces, así como dice Pablo, y si no es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Y de otra manera, la obra ya no es obra. Dios es muy claro. Y eso nos da a entender en dónde estábamos parados, ¿verdad? Que no podíamos hacer nada. Dios dice, este pueblo no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Eso es algo terrible, ¿no? El saber que no saben discernir cuál es su mano izquierda y su mano derecha. El saber dónde están, cómo el pecado cega al mundo. Tito capítulo 2, verso 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y enseñándonos que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos. Dice, vivamos en este siglo sobriamente, justamente y piadosamente, aguardando la esperanza y bienaventuranza. Dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Para qué? ¿Se dio a sí mismo para qué? Para redimirnos de toda ¿qué? Iniquidad. ¿Y qué? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oh, Dios dio su vida, ¿sí? ¿Verdad? ¿Para qué? Para ese pueblo. ¿Para qué ese pueblo qué? Para redimirnos de qué? De toda iniquidad. Para purificarnos. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo ¿qué? De Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso, ¿verdad? Y quiere buenas obras. Tenemos un Dios que nos alcanzó, nos redimió, nos justificó. ¿Para qué? Para limpiarnos de toda iniquidad, para purificarnos de toda iniquidad. ¿Para qué? Para que seamos un pueblo de Él, pueblo celoso de Él. ¿Para qué? Para buenas obras. El pueblo de Dios debe de llevar buenas obras, porque tenemos un pueblo, un Dios que celoso, que nos vino a purificar de toda iniquidad. Purificar. Así que el que crea estar limpio, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Pablo declara que Jesús murió por nosotros para poder purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aunque Pablo rechazó las obras como una condición de salvación, nadie las demandó más firmemente como consecuencias de ella. Las buenas obras nunca pueden ganar la salvación, pero algo radicalmente mal existe si la salvación no produce buenas obras. Algo mal existe si la salvación no produce buenas obras. Algo mal existe si un árbol no está dando frutos, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros si usted tiene una planta y todo el tiempo está enferma? No florea, no da frutos, no se mira bonita y le quita el tiempo. Le echa agua, le echa fertilizante, la saca a la luz,
Hace todo para que se mire hermosa y no. ¿Qué es lo que hace la tierra? Simple y sencillamente. ¿Qué es lo que pasa? Así como dice, algo mal existe si la salvación no produce buenas obras. Eso es muy claro. Jesús enfatizó llevar fruto. Juan 15. ¿Qué dice Juan? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, en que llevéis mucho fruto, y así seas mis discípulos. Un fruto, ese fruto es enfático, ese fruto es en Cristo Jesús, para buenas obras. Un fruto el cual pueda dar evidencia del nuevo nacimiento, de la gracia de Dios, que le servimos a Dios, que honramos a Dios, que vivimos para Dios, que predicamos el Evangelio, así como le dice Pablo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo, esfuérzate en lo que has aprendido desde tu niñez, que te enseñó tu abuela, que te enseñó tu madre, ¿verdad? Eso es muy claro, el llevar un fruto. Si no estamos llevando fruto, así como dice Juan 15:8, entonces hay algo que está muy mal, muy mal. Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Bien? Todo pámpano lleva fruto, y si no lleva fruto, va a ser limpiado. Yo entiendo que muchos cristianos se enfrían simplemente. Yo pienso que a todos les ha pasado, ¿no? Se enfrían y se quedan ahí sin dar fruto. Pero tiene que llegar un momento donde Dios tiene que obrar en sus vidas. Tiene que quitar la frialdad de su vida, de su corazón. Y tiene que haber ese amor por su iglesia, sí. No podemos decir Cristo sí, iglesia no. No, de ninguna manera. No podemos decir Dios te amo a ti, sí, te amo, pero a tu esposa la odio y la detesto, porque en la iglesia solamente hay mentirosos, hay hipócritas. No podemos decir eso. Todos somos la iglesia. Usted y yo formamos la iglesia de Jesucristo. Usted y yo no somos perfectos. Dios está obrando en nuestra vida y no podemos decir Cristo sí, iglesia no. ¿Por qué? Porque automáticamente estamos diciendo que Cristo no, de igual manera. No, es a través de la iglesia que somos nosotros edificados. Somos edificados a través de la iglesia. La gracia no elimina la obediencia a Cristo y a sus mandamientos. La gracia, que muchas veces hay un malentendido sobre la gracia y pensamos que porque estamos en la gracia y no en la ley puedo hacer lo que me plazca, vivir como mejor me convenga. No, la gracia no elimina la obediencia a Cristo y a sus mandamientos. Eso es muy claro. Algunos mantienen que si uno es salvo por la gracia, ya no tenemos por qué obedecer a los mandamientos de Dios. Es cierto que no podemos hacer nada para ganar la salvación, claro. Es falso que no hacemos nada en referencia a la salvación. Pero Filipenses capítulo 2 dice, 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Un resultado significativo del entendimiento de la doctrina bíblica acerca de la gracia de Dios es que pone la obediencia en su orden debido. La obediencia deja de ser una obra de mérito. Escuchemos bien. La obediencia, cuando entendemos qué es la gracia, la obediencia deja de ser una obra de mérito y se convierte en lo que Dios tenía intención que fuera: una respuesta de fe. La obediencia es una respuesta de fe por la gracia de Dios. Por la gracia somos salvos. También, al parecer, algunas personas piensan que la gracia elimina la necesidad de arrepentirse cuando pecamos como cristianos, que Dios de alguna manera solo pasa por alto y disculpa nuestro pecado, ¿no? Eso es algo terrible, ¿no? Creo que entendemos claramente de que somos pecadores, ¿claro?
y somos unos pecadores, ¿verdad? A gran escala. Que si no fuera por su palabra que mora en nosotros, y si no fuera por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿qué haríamos sin la palabra? ¿Y qué haríamos sin el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros? ¿Qué haríamos? O más bien la pregunta sería, ¿qué no haríamos? ¿Verdad? Todos sabemos quiénes éramos antes, ¿verdad? Aunque el mundo no lo mira así. El mundo dice, esos aleluyos se esconden detrás de una iglesia. Y me lo han dicho, me lo dijeron muchas veces. Y aún lo peor es cuando viene de tu propia familia. No te escondas detrás de una iglesia. Eso es triste, eso es terrible, ¿no? Jesús dice, vine por los enfermos, no por los sanos. Y Jesús no estaba diciendo que había sanos, ¿verdad? Jesús no estaba diciendo que había sanos. Él estaba diciendo, vengo por los pecadores, por los que están enfermos, ¿verdad? Eso nos da a entender que hay enfermos, ¿verdad? Que la iglesia es un hospital, ¿verdad? Dios lo usa ¿para qué? Para santificarnos, para limpiarnos, ¿verdad? De toda maldad, de toda iniquidad. Dios nos limpia. Somos transformados día a día. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Eso nos da a entender de que tenemos que morir diariamente, porque diariamente tenemos luchas. Diariamente vienen el pecado a nuestra vida y tenemos, ¿verdad?, que luchar contra eso. Algunas personas piensan que la gracia elimina la necesidad de arrepentirse cuando pecamos como cristianos, que Dios de alguna manera solo pasa por alto y disculpa nuestros pecados, ¿no? No, hay consecuencia de todo, hay consecuencia, pero se ve la gracia en la provisión de Dios para el perdón y su voluntad para perdonar. Cuando verdaderamente nos apartamos del pecado, la gracia no quiere decir que Dios no hace caso a nuestros pecados, ni que no los condena, no, de ninguna manera. La gracia no quiere decir que Dios no hace caso a nuestros pecados. Gálatas capítulo 6, verso 7, vayamos ahí, ¿qué dice? Por si alguien si alguien se justifica basado en lo que dijimos, ¿qué dice Gálatas? Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también cosechará. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. ¿Ven? No pensemos, ¿verdad? No pensemos que a Dios lo podemos engañar. No, de ninguna manera. Él sabe todo, ¿verdad? Es mejor que si pecamos, seamos sinceros con Dios, porque Él sabe, ¿verdad? Lo peor es decir, total, Dios no se da cuenta. Y total, yo puedo venir cuando quiera a Dios y Dios me espera, como sin nada, ¿no? El problema es cuando planeamos nuestros pecados. Ese es el problema. El problema es cuando no nos interesa lo que piense Dios y lo que diga Dios. Ese es el problema. El problema no es que pequemos, ¿verdad?, cuando decimos malas palabras, cuando se vienen malos pensamientos. El problema es cuando ya pecamos. Cuando le mentimos a la IRS, cuando le mentimos a la esposa, o cuando le mientes a tu esposo, ¿verdad? Ese es el problema más grande, ¿verdad? Cuando ya planeas tus pecados, cuando ya planeas tu fin de semana sin la iglesia. ¿Para qué? Para ir al mundo, para hacer lo que hace el mundo, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Entonces dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. ¿Qué vamos a cosechar? Bueno, nada bueno. Pablo añade, cuando Cristo regresa, Él castigará a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio, así como lo dice segunda de Tesalonicenses 1:8. La gracia se recibe cuando uno cree y obedece el Evangelio. La gracia se recibe cuando uno cree
y obedece el Evangelio. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es bien claro, y lo podemos leer nuevamente. ¿Qué dice ahí? Romanos 6:14. Porque el pecado, estamos hablando de la gracia, estamos hablando que muchos dicen, ¿no? Creen que porque estamos en la gracia, no tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, no tenemos que pedir perdón, pasar por alto nuestros pecados, o pensamos o piensan que Dios pasa por alto sus pecados. Pero ¿qué dice? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. ¿Qué nos da a entender eso? Que podemos entender por dominio, control, sujeción, ¿verdad? El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Dice, pues no están bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Eso nos da a entender que, con mayor razón, estamos bajo la gracia. Entonces eso nos da a entender que tenemos a Dios, tenemos el favor de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Para qué? Para que no estemos bajo el dominio del pecado. Romanos 6:1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Signo de interrogación. ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo? Si la gracia de Dios está vigente y si la gracia de Dios está en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a seguir viviendo en pecado? ¿O vamos a vivir en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es lo que dice Pablo en Romanos 6, capítulo 1, Romanos 6, 1 y 2. Entonces, ¿qué? Romanos 6:15, ¿qué dice ahí? Entonces, ¿qué? Nuevamente signo de interrogación. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Estamos sí bajo la gracia, pero no estamos bajo la ley. Sí estamos bajo la gracia, pero de ninguna manera vamos a continuar viviendo en pecado. Es lo que está diciendo. No vamos a continuar viviendo bajo pecado, ¿verdad? ¿Viviendo en qué? En practicar. Eso es lo que quiere decir Romanos, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad, dice, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice que fuimos llamados a libertad. Y dice claramente, no usemos esa libertad como un pretexto. ¿Para qué? Para vivir en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? Si alguien tiene esa pregunta, ¿qué es vivir en la carne? Bueno, vivir para los deseos pecaminosos, para los deseos de la carne. Esos deseos que es adulterio, que es fornicación, ¿verdad? Que es lascivia y todos esos pecados. Entonces aquí Gálatas es muy claro, ¿verdad? Gálatas 5:13. A libertad. Fuimos llamados. Esa libertad da a entender que Cristo nos salvó y que ya no somos esclavos del pecado. Fuimos llamados a libertad. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ya no vivir en pecado, ¿verdad? Así que no uses esa libertad con el pretexto de ¿qué? De vivir en la carne. Y eso es algo muy común, es algo muy notorio por pseudo pastores, ¿verdad? Que el día de hoy enseñan toda esta clase de mentiras y de herejías de que puedes usar tu libertad para vivir como tú quieras. No, Gálatas es muy claro, sino que usa esa libertad ¿para qué? Para que se sirvan los unos a los otros en amor. Fruto, ¿verdad? Eso es un fruto. Sírvanse los unos a los otros ¿qué? En amor.
El servirnos, ¿qué es? Cuando usted me sirve a mí o yo le sirvo a usted de comer, algo de tomar, ¿qué es eso? Es un servicio. Eso es un fruto. Entonces aquí dice, sírvanse los unos a los otros en amor. Usen esa libertad en Cristo Jesús. Esa libertad no la usen para vivir en los deseos de la carne. Hemos sido llamados a libertad. Primera de Pedro capítulo 2, verso 16. Andad como libres, caminar, diríjanse como libres, pero no uses la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Andemos como libres y no usemos la libertad como pretexto para la maldad. ¿Estamos bajo la gracia? Sí. ¿Somos libres en Cristo Jesús? Sí. ¿Libres de qué? Del dominio del pecado, ¿verdad? ¿Somos libres de qué? ¿Verdad? ¿Somos libres por Cristo Jesús? ¿Para qué? Para salvación. ¿Somos redimidos? ¿Somos justificados? Bueno, dice, si ustedes son libres, dice, anden como libres. Y no usen esa libertad como pretexto para ¿qué? Para la maldad. Y esa palabra tiene una gran connotación, maldad. No anden en chismes. Muchas veces andamos en chismes. Y andamos en tantas cosas y Dios nos llama. No sean parte de eso. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todo es lícito. Todo me conviene, pero no todo me conviene. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, aquí en 1 Corintios 6, 12 al 20 es muy claro, todo me es lícito. La pregunta es, ¿cómo voy a vivir en Cristo Jesús? Y ya para terminar, la gracia de Dios no es infinita. Va a llegar un punto, refiriéndome a eso, ¿verdad? Aquellos que no creen en Dios o no quieren creer en Dios, tienen la puerta abierta. La gracia de Dios está ahí. Así como dice la palabra de Dios, Dios no hace sección de personas, hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos. La gracia de Dios no es infinita. Dios es infinito y misericordioso. Experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la gracia no es infinita. Dios pone límites a su paciencia y reserva. Nos advierte vez tras vez que algún día caerá el hacha. Algún día va a caer el hacha y su juicio será vertido. Entonces nos damos cuenta que Dios es paciente, ¿sí? Pero también Dios tiene límites, ¿verdad? No usemos la libertad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo para usarla, ¿qué? En la carne. Dios sí, es misericordioso. Dios es justo. Y la gracia de Dios está para con su iglesia. Estamos aquí por la gracia de Dios. Dios implementando su gracia, su favor, su misericordia. Si no fuera por Él, si no fuera por su Espíritu Santo, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí, yo no estaría aquí. Estaría en la casa durmiendo. Entonces, pero nos damos cuenta que la gracia de Dios es infinita, ¿verdad? Y esto nos da a entender del favor de Dios, de su amor, de quién es Él, dónde estábamos, y eso nos lleva a darle gloria, a darle honra a Jesús por lo que hizo en el Calvario, por lo que hizo en esa cruz, ¿verdad? No es que valiéramos mucho, no es que Dios miró a algo en nosotros, no, nosotros no valemos nada. Dios en su amor y su misericordia fue a la cruz, ¿verdad? Fue a la cruz por amor, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el favor de Dios es grande, su misericordia es grande. Así que pongámonos de pie y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, gracias te damos por este hermoso tiempo que hemos pasado delante de ti, amado Dios. Sabemos que tú habitas, moras en nosotros, con nosotros, amado Dios. Y sabemos que tu Espíritu Santo obra de diferentes maneras en nuestra vida. Él es el que aplica la palabra de Dios conforme a tu propósito, amado Dios. Eres tú aplicando la palabra a nosotros, redarguyéndonos,
de pecado, de justicia, de juicio. Y te pido que tu palabra, que es eficaz y es viva, sea la que sea obrando en nosotros, en cada uno de nosotros, amado Dios, y danos de ti, danos de tu presencia, amado Dios, que salgamos diferentes, no por las emociones, sino que salgamos diferentes, porque tu palabra dice que no regresa vacía, que tu palabra da fruto a su tiempo, amado Dios. Y yo creo que tú estás haciendo grandes cosas en la iglesia bíblica. Gracias sobre gracia. Gracias por esas familias que tú has enviado para con nosotros. Gracias por esas familias, Señor, que tú las añades, que tú eres el que las trae con un propósito eterno, amado Jesús. Ayúdanos para que tu palabra sea de edificación a nuestra vida, amado Dios, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, que necesitamos de ti, que somos débiles, que somos pecadores, que somos frágiles, que nos podemos romper en cualquier momento, amado Dios, pero es gracias a ti, a tu misericordia, a tu favor, que el día de hoy estamos aquí presentes, amado Jesús, y te pido que seas con cada uno de nosotros. Recibe la gloria, la honra, porque delante de ti toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y dirá, reconocerá que tú eres Dios, que tú eres el Señor, amado Jesús. Y doblegamos nuestra vida delante de ti, nuestro corazón, Padre amado, porque nos debemos a ti, amado Dios, y queremos usar esa libertad para adorarte, esa libertad en Cristo Jesús para exaltarte, amado Dios, para servirnos los unos a los otros en amor, amado Dios, por agradecimiento, un fruto digno de tu gracia, un fruto digno del arrepentimiento de lo que tú has hecho en nuestro interior, en nuestra vida. Y no somos cristianos fracasados, somos cristianos que hemos creído, que tenemos una fe certera. Reconocemos que tú vives, que tú reinas, que tú resucitaste al tercer día y tú gobiernas sobre toda tu creación, sobre inconversos, sobre los creyentes, sobre tu iglesia, y que tú tienes el control de toda situación. Para ti no hay nada oculto, y no hay nada oculto que no salga a la luz, amado Dios. Gracias. Te bendecimos, amado Jesús, y a ti sea la gloria. Amén.